Pero hay otra red, miren, que ahora está siendo muy común. O sea, tenemos una red, habíamos dicho PAN, una red LAN, ahí viene una red PAN, una red MAN y una red WAN. Ahí está. ¿No? O sea, una red de área personal, de red de área local, que puede ser cableado inalámbrica. Esta es una red de área de edificios. Una red de área de edificios. Ustedes se van al mall, se van, no sé, al centro cívico. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Son edificaciones donde se tienen pequeñas empresas, ¿cierto? Que están en el primer piso, segundo, tercero. Entonces ustedes se imaginan que cada uno instale sus equipos públicos. ¿Qué sería mejor ahí? ¿No sería mejor centralizar un data center? Que ahí lleguen todos, entonces se optimizarían recursos. Entonces, acá en Belaúnde, en San Isidro, hay el centro empresarial. Ahí en el centro empresarial, que son edificios. Ahí, por ejemplo, también hay una red, que es una red de área de building, de edificios. Una red de área de edificios. ¿De acuerdo? Y la red MAN, una red de área metropolitana. Sabemos que las grandes ciudades como Lima, por ejemplo, tiene pues distritos y que toda esa comunicación de distritos son distritos pues enormes, grandes, de mucha densidad de usuarios, de 1 millón de usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces es una red de área metropolitana. ¿Cuál es la distancia de una red de área metropolitana? ¿Hasta qué distancia podemos considerar una red de área metropolitana? De 50 a 100 kilómetros. Es una red de área metropolitana. ¿De acuerdo? Y después ya tenemos redes más grandes, que son las redes WAN. ¿De acuerdo? Y las redes WAN que ya van hacia las redes de transporte, ¿no? Las redes de transporte. Las redes de transporte, por ejemplo, ya son comunicaciones ya intercontinentales, ¿no? Ya utilizo cables submarinos, enlaces que pueden llegar pues a 6.000 kilómetros, por ejemplo, de pura fibra óptica, ¿no? Claro, con regeneradores a cada 500, cada 600, cada 700 kilómetros, pues poniendo regeneradores, que son equipos, ¿de acuerdo? Pero esos regeneradores no están en el mar, o sea, salen hacia la orilla, y de ahí vuelve a entrar la fibra y así, ¿no? Pero son cada 500, cada 600 kilómetros. ¿Estamos? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la LAN, cuando digo yo WLAN, ya se convierte en una red inalámbrica, ¿no? O sea que es red cableada, esta red inalámbrica. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de una red WAN, ¿quién sería la red inalámbrica? Una red celular, ¿cierto? ¿No? Una red celular. ¿Estamos? Y cuando una MAN lo pasamos a otra red inalámbrica, ¿cómo se llama? WiMAX, por ejemplo, es una de ellas, WiMAX. Es una comunicación a través de ondas de microondas, no torres, ¿no? Que están distantes. Pero hay que tener, ¿qué cosa? Línea de vista, ¿no? Para poder lograr la comunicación, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a centralizar aquí, en la red WAN, ¿no? Con redes cableadas, con redes celulares, ¿no? Entonces vamos a ver primero qué se va a lograr con esta sesión. Hacer una introducción, el concepto importante de conmutación de circuitos, paquetes y hacer una comparación, ¿no? La conmutación de circuitos, miren, primero se hizo conmutación de circuitos por hardware. Un ejemplo, la PSTN, la red de telefonía pública conmutada. Conmutación de circuitos con hardware. En un primer momento era muy útil porque era veloz, ¿de acuerdo? Era veloz, pero conforme comenzó a ser más densa la cantidad de circuitos que se necesitaban, ya se volvió muy costoso, y si yo quería más velocidad para reducir el retardo, más costoso todavía. Entonces alguien dijo, ¿por qué no hacemos conmutación de circuitos virtuales? ¿No? Entonces, por ejemplo, Fran Relay, que es una tecnología de datos, esta es una red de banda ancha para integrar lo que es voz más datos. ¿De acuerdo? Entonces, conmutación de circuito virtual. Es Fran Relay, ¿no? Pero, ¿qué significa conmutación de circuitos virtuales y aún si son permanentes? O sea, cuando
¿Qué pueden decir ustedes cuando alguien le dice virtual es permanente? ¿Qué entiende por permanente? ¿Ah? Que siempre se utiliza. Que siempre se utiliza. O sea, y si si en algún momento no lo utilizo, ¿qué pasaría? O si llevo poca información. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Lo que yo quiero es tener muchos caminos. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué significa tener muchos caminos? Que si yo tengo un paquete así, entonces yo puedo dividir en varios paquetitos. Y cada paquetito lo mando por un camino distinto. Entonces, ¿qué voy a lograr con eso? Que en el otro lado se reensamblen los paquetes, pero ¿qué estoy ganando con eso? Tiempo. O sea, la idea entonces que era hacer conmutación de paquetes. Conmutación de paquetes. O sea, por ejemplo, la misma tecnología Fran Relay también utiliza la conmutación de paquetes, ¿no? O sea, Fran Relay, aunque la primera tecnología en sí fue X25, y de ahí de X25 pasó a Fran Relay, ¿no? De Fran Relay se ha pasado a lo que es Metro Ethernet, y de Metro Ethernet a MPLS, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estas dos tecnologías son vigentes todavía. Esta de aquí ya, aunque algunos son hinchas de Fran Relay y hay Fran Relay NG, o sea, Fran Relay nueva generación, que puede llegar hasta 45 megabits por segundo de velocidad. El Fran Relay convencional llega hasta 2048 megabits por segundo, ¿no? Aún todavía algunos siguen desarrollando esta tecnología y quieren revivir esa tecnología. ¿De acuerdo? Pero Metro Ethernet sabemos pues que esta opera de 10 megabits, 100 megabits, también lo tenemos ahí a PON y PON, o sea, ya son redes de velocidad muy grande ya, ¿no? Las redes Metro Ethernet, justo para implementarlo sobre redes metropolitanas. ¿Vamos? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, la idea de conmutación de paquetes es utilizar el concepto de rutas alternas. Rutas alternas. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y por tanto, entonces, la idea de migrar pues de hardware a conmutación de circuitos virtuales y de virtuales a conmutación de paquetes, ¿cuál era la idea? La idea era reducir los retardos, las pérdidas y lograr pues una buena disponibilidad en la red de paquetes. ¿De acuerdo? Miren, aquí hay dos grandes conceptos: acceso y disponibilidad. Son dos grandes conceptos. Disponibilidad es la traducción de esto de acá. ¿Cuál es la diferencia de acceso y disponibilidad? Por ejemplo, ¿qué entiende por acceso y por disponibilidad en una comunicación, ¿no? Por ejemplo, de su casa, se quiere conectar ¿tienes internet en tu casa? Entonces te conectas a internet. ¿Qué es lo que tú como usuario, qué es lo primero que tendrías que evaluar para conectarte a internet? Que me pueda comunicar que mi router se comunique con el proveedor de servicio. Ya, pero ¿no prenderías su computadora? Sí. Porque si tú prendes tu computadora, puede suceder que no tengas internet, ¿o no? ¿Cierto o no? Pero mi cable está conectado. O sea, ahí está, como tú dices, está tu router, está tu switch, está tu computadora está conectado. Ah, claro, dices, no tengo internet, voy a revisar el cable, no reviso el cable, no, pero, o sea, está bien, o sea, tengo cable, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué podría haber pasado? O sea, ¿cuál es lo primero que tú tienes que, digamos, verificar para ver si tienes servicio a internet? El acceso, ¿cierto? El acceso, ¿no? O sea, primero veo que está todo o sea, primero de frente yo prendo mi computadora, se levanta el sistema operativo y digo www.google.com y ahora quiero buscar algo, o de frente pongo, no sé, mi Facebook, lo que sea. Entonces ya debe emerger la página de la web, ¿cierto o no?
Y no, me sale ahí ese simbolito negrito que sale, no hay internet, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No tengo el servicio de internet, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Eso qué cosa es? ¿Acceso o disponibilidad? Acceso. O sea, el acceso con internet, ¿con qué tiene que ver? La disponibilidad. ¿Tiene que ver con qué? Con la conectividad. ¿Con qué también tiene que ver? ¿Con el protocolo también? También. Puede que sea de configurar el protocolo. O sea, la dirección IP. O el DNS del operador está inactivo. Entonces, ¿qué debo lograr primero yo entonces como usuario? ¿O qué debo exigir yo como usuario primero? El acceso. ¿De acuerdo? Ese es el acceso. ¿Y qué es la disponibilidad? O sea, ¿el acceso de quién depende? De ambos. Depende del usuario y depende del operador. ¿Y qué cosa es la disponibilidad? Que pueda acceder a los lugares que yo quiera. ¿Pero eso no es acceso también? Ese es acceso también. Disponibilidad sería que esté activo el servicio, ¿no? De forma permanente. Sí, podríamos decir que sí, pero si yo hice mi contrato, ¿no? Hice mi contrato en la cual 10 gigas, no sé, o sea, mi servicio tiene que ser bueno, entonces el operador me debe garantizar la disponibilidad, ¿o no? ¿Cierto o no? La disponibilidad, ¿qué significa? Ya ustedes pudieron ver de Facebook, ¿no? Y en eso están en el chat del Facebook y en eso crean su mensaje y lento, o sea, para que respondan. O sea, ¿sucede eso o no? Ah, no, se me están acabando ya los bytes, eso no dice, ¿no? ¿De acuerdo? Pero imaginemos que no ha sucedido eso. Pero sucede eso. Entonces ahí está fallando la disponibilidad. ¿De quién es responsabilidad la disponibilidad? El proveedor. Porque me está brindando un mal servicio. Esa es la idea. ¿De acuerdo? O sea, la disponibilidad tiene que ser alta. Entonces, ¿qué significa una disponibilidad alta? Buen servicio. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, en redes es importantísimo esos tres conceptos: retardo, pérdidas y disponibilidad en la red de página. Bueno, entonces la idea de esta clase, de este tema, es justamente que ustedes puedan definir, describir el funcionamiento de la conmutación por circuitos y conmutación de páginas, ¿no? Recordando un poco lo que es una red internet, que es la red de redes o interconexión de redes. Se le llama red de redes o interconexión de redes, interconnection network, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es la internet? No es otra cosa que la comunicación de millones de dispositivos que se llaman hosts, que también suelen llamarse sistemas terminales, que puede ser una PC, un server, una laptop, un smartphone. Pero la característica de host es que estos dispositivos, para lograr la comunicación, tienen que tener ¿qué cosa? Dos direcciones, una física y una lógica. ¿Cuáles son esas? Tienen que tener una dirección MAC y una IP. ¿Por qué tiene que tener una dirección MAC? Y esa MAC es única. O sea, si esa tarjeta lo llevo a cualquier parte del mundo, siempre va a ser la misma MAC. Pero la IP cambia, dependiendo pues del lugar, ¿no? ¿Por qué es importante una dirección MAC? Ustedes que han estudiado switches, curso número 1. Es como el DNI físico de la persona, que te identifica. A ver, pero eso sería la IP. Una analogía sería, por ejemplo, cuando tú vas al extranjero, tú necesitas un carnet de extranjería, un pasaporte. Ya. O sea, tú cambias, ¿qué te digo? Puedes viajar a cualquier país con tu IP. Pero si tú llevas el DNI a otro país ya no sirve. El pasaporte sí, ¿no? Uh-huh. El pasaporte es único. El pasaporte único sería la MAC, ¿cierto o no? ¿Y el DNI qué sería? Una especie de IP, porque el DNI solo es válido acá en el Perú, ¿no?
¿De acuerdo? Está bien, o sea, esa manera de hacer una comparación, porque ambas son direcciones, o sea, una dirección, pero miren, acá hay algo más importante. Ustedes tienen acá un switch, ¿cierto? Acá tienen un router. El router es el que me lleva al ISP, ¿cierto? El switch está conectado a un puerto local, acá que es un FAS 00. Y aquí yo tengo mi dirección, mi computadora, que está conectado a un puerto, por ejemplo, a un puerto FAS 02. Este es FAS 01. ¿De acuerdo? Entonces, aquí existe una tarjeta que se llama tarjeta NIC, ¿no? Current Interface Network. Que esa tarjeta NIC tiene dos características importantes. Tiene una dirección MAC grabada, que no se puede borrar, a no ser que lo clonen, etcétera, ¿no? Y yo le puedo asignar, y se puede asignar una dirección IP. Y esa IP, si le decimos que este va a ser la red A, entonces esta IP tiene que estar en la red A. Y si yo quiero salir por aquí, aquí también se tiene que asignar una dirección IP red A, ¿cierto o no? ¿No? O sea que en otras palabras, estas dos IPs tienen que estar en la misma red. ¿Dónde entra a trabajar ahí la dirección MAC? Para identificar un host. ¿Seguro? Porque acuérdense que si esta tarjetita lo que llevo al otro lado del ISP va a ser la misma, pero la IP va a cambiar. Pero ustedes recordarán que esta dirección del router también tiene una dirección MAC. Por ejemplo, MAC, no sé, se me ocurre XX, y esta es una dirección MAC Y y I. ¿Por qué la importancia de las direcciones MAC? Porque vienen grabadas aquí en el puerto FAS del router, aquí en la tarjeta NIC. Porque de alguna manera, cuando aquí se hace la dirección MAC, este sería la fuente y este sería el destino. Entonces, la única manera para que la trama que sale de aquí se mueva hacia acá, tiene que tener ambos lados una dirección MAC. Por lo tanto, este switch va a almacenar mediante una memoria que se llama memoria CAN, memoria de direccionamiento de contenido. Entonces va a tener que tener la MAC y la MAC. ¿Puedo considerar otra MAC? XX. Entonces va a permitir de que la trama que llega por aquí se mueva hacia este lado de acá. O sea que ¿para qué se hacen? ¿Por qué son importantes las direcciones MAC? Para que se pueda hacer la conmutación. Para que se pueda hacer la conmutación. Para eso sirven las direcciones MAC, para hacer la conmutación. O sea, si un dispositivo no tiene grabada una dirección MAC, ¿qué va a ocurrir? No se va a poder hacer la conmutación. ¿De acuerdo? Y acuérdense que esta memoria CAN es dinámica, se actualiza. Aquellas direcciones que no se utilizan se borran y van aprendiendo. O sea, hay un protocolo de aprendizaje, ¿no? Bueno, esa es la idea. Ya. Voy a la central. Ya. Muy bien. Por otro lado, también sabemos de que todos estos usuarios tienen que comunicarse a través de un enlace de comunicación, que puede ser cobre, fibra, radio, satélite. Todos estos medios proponen un ancho de banda, y ese ancho de banda por ahí fluye o se empuja a través de una tasa de transmisión. ¿De acuerdo? Por eso mucho se habla, siempre se habla de ancho de banda, ¿no? Siempre se habla de ancho de banda. Por ejemplo, ¿quién brinda más ancho de banda? ¿Un cable de cobre o una fibra? La fibra. ¿De acuerdo? Algo así, ¿no? Si el cobre, su ancho de banda es así, yo digo, de la fibra es así, de este ancho. ¿Qué significa eso? Que por aquí puede fluir más información. Pero depende solo de la fibra que fluya la información. ¿De qué también depende? De quién empuja la información. O sea, la tasa de transmisión. Bueno, hablamos de tasa de transmisión, ya hablamos de bit por segundo. O sea que el ancho de banda del cobre, de la fibra, ¿en qué se da? En hertz. Que el medio, es el medio. Y la información que se empuja a través de eso
¿Qué cosa es? Los bits por segundo. ¿De acuerdo? Los bits por segundo. Esa es la idea. Por eso, ustedes seguro dicen bits por segundo. Pero bit, también yo puedo decir es, por segundo es la inversa del hertz. ¿De acuerdo? O sea que si yo digo un segundo es igual a la inversa de un hertz. O sea, yo puedo decir eso ahí. Un hertz. ¿De acuerdo? Así. Un hertz. Pues como que yo un bit lo acomodo en un hertz. 2 bits lo acomodaré en 2 hertz, ¿cierto o no? Y 3 bits en 3 hertz y así. Este es un hertz, 2 hertz, 4 hertz, 5 hertz. Entonces puedo ir acomodando más y más bits. Pero claro, para eso existen las codificaciones, donde incluso se optimiza que en un hertz puedo acomodar 2 bits, que es un dbit. En un hertz puedo acomodar 3 dbits. Disculpe, 3 bits, que es un 3 bit, ¿no? O 3 bits. Y así, y esos son los codificadores. Los codificadores, entonces, ¿qué me permiten? Acomodar más cantidad de bits para transmitirlos en el tiempo, ¿no? Por eso es bit sobre segundo. Esa es la tasa de transmisión. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo se van a tratar? Podría haberse tratado como circuitos, de conmutación de circuitos o conmutación de paquetes. ¿Cuál es lo actual? Lo hemos dicho, la conmutación de paquetes, ¿no? En la cual los datos que son grandes los podemos dividir en pedazos y lo podemos mandar por rutas distintas para reducir el retardo en la gran red de ruteadores que se tiene. Cuando escuchamos red de LAN, rápidamente lo identificamos con un switch. Y cuando es una red WAN, con un roteador. ¿Estamos? Entonces ya habíamos indicado que la internet es la red de redes. La comunicación, para que se puedan entender los dispositivos, ¿qué debemos utilizar? Protocolos, que son las reglas que van a permitir un orden en la comunicación y para que se puedan entender los dispositivos. Entonces habrán bastante tipo de protocolos, ¿no? Protocolo de transporte, de direccionamiento, de web. Esta es una aplicación, por ejemplo, que integra lo que es voz, video y datos, protocolo inalámbrico, ¿de acuerdo? Pero todos esos protocolos, digamos, no serían abiertos. No podría utilizar, por ejemplo, esta red. Podría ser puro ruteador de Cisco, pero no necesariamente todo tiene que ser Cisco, ¿no? O sea, pueden haber otras marcas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todas las marcas puedan comunicarse. Entonces tiene que ser un protocolo estándar. Entonces el estándar me va a permitir un mercado abierto de tecnologías que van a competir para mejorar los servicios. Y no solo eso, ¿no? Sino que también se va a reducir ¿qué cosa? Los costos. Pues va a haber competencia, ¿no? Bueno, entonces la internet, ¿qué me brinda? Servicios. Pero acá miren, hay una pregunta. ¿Por qué tenés internet? ¿Tienes internet? Claro. Para comunicarme, para acceder a información, Ya, ¿y por qué esa información no la puedes tener en tu casa? cuestión red, Por ejemplo, ¿a qué tipo de información? redes sociales, videos, noticias. Ya. ¿Y algunos no podrían implementar esa red? O sea, ¿no se podría implementar esa red? Ya eso ¿cómo sería si yo implemento mi propia red? ¿Por qué no podrían hacer? Muchos lo hacen. La César Vallejo, por ejemplo, para ahorrar un poco, ¿qué es lo que hace? Tienes un campus acá en San Juan del Lurigancho, ¿no? Un campus universitario, y tienen a 7 kilómetros, tiene su centro de idiomas. No se conectan a través de la República. ¿Qué han hecho? Como el campus tiene un edificio como de 12 pisos, 10 pisos, y acá en el campus, disculpen, en el centro de idiomas también tienen un piso de 5, creo. ¿Qué han hecho? Un par de torres. Un par de torres ahí instaladas y se comunican a través de un radioenlace. ¿Ese es internet?
Eso no es internet. ¿Cómo se llama esa red? Privada. O sea, esa es una red WAN privada. Y los usuarios acá del centro de idiomas, si quisieran usar internet, allá el nodo del San Juan del Lurigancho es el que le va a dar el acceso. Pero ustedes se imaginarán el servicio inalámbrico que se da de internet ahí, debe ser lentísimo, ¿no? A no ser pues que tengan unos equipos de microondas robustos y veloces, pero que cuesta eso. Entonces, si yo quiero tener una buena internet con un enlace de microondas, tengo que pagar bien. Entonces, mejor pongo cable, ¿no? ¿Por qué pongo cable? Porque el cable, ¿quién me lo pone? Un operador. Y esa, ¿cómo se llama? Es una red pública. Antes las empresas implementaban sus propias redes. Por ejemplo, yo que instalo redes del año 96, 98, hasta 2000, cada rato las empresas, GASA, las empresas, instalaban sus propias redes. Los operadores solamente daban el servicio de telefonía, fija, celulares y internet. Pero las redes, ¿qué querían? Privacidad, seguridad. Entonces, ¿qué hacían? Instalaban en su techo ahí